Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, acá en Merced 76, tenemos el agrado de conversar un rato. Amablemente accedió a nuestra invitación Carmen García, autora de... Tú tenías solamente libros de poesía, ¿no? Solo libros de poemas, sí. Por lo tanto, esto es tu primera incursión en la Debut. Debut. Mi debut narrativo. Las oscurecías. Vamos a hablar de las oscurecías. Yo no he leído tu libro de poemas, es una falta grave de un interlocutor, ¿no? No, yo creo que te puedes redimir en el tiempo. Tarea para la casa me quedo. De entrada me quedo tarea para la casa. ¿Cómo fue ese cambio entonces? Sería mi primera pregunta. Mira, fue un cambio que busqué anteriormente y que no se me daba porque trataba de escribir narrativa y me salían poemas. Pero bueno, creo que la perseverancia finalmente dio pie a que pudiera lanzarme, digamos, a esta escritura narrativa. Y cuando ocurrió de una manera muy orgánica. Soy natural. Sí, se dio y lo disfruté mucho finalmente. Fue creo que una clase de proceso creativo más cómodo. Fue algo que, al contrario de la escritura poética, que es más intensa y que a veces implica como dejar ahí las vísceras en el papel, simbólicamente hablando, sí, por supuesto. Lo disfruté mucho, sí, lo disfruté mucho, sobre todo como buscar lugares imaginarios y personajes imaginarios que se iban como apoderando de lo que pasaba en mi cabeza. O sea, tu escritura es de esas que comienzas y los personajes te van llevando en la historia, no tienes el final predicho, no tienes todo, no haces esos esquemas que hacen algunos autores, porque hemos tenido autores de todo tipo, ¿eh? Sí. Hay algunos que son mega cuadrados, que tienen la estructura desde cómo se llama un personaje, qué va a ser en el capítulo 4 y qué va a ser en el capítulo 7. La media pega. Sí, yo creo que esa es efectivamente una forma de escritura, de trabajo creativo, pero en mi caso no fue así. Fue más bien algo que fue fluyendo, ¿no? Cuando te digo que los personajes y los espacios como que fueron apoderándose, es porque así sucedió, no había un programa predispuesto, digamos, a escribir, no había una estructura. Yo no tengo estudios formales en literatura ni en creación literaria, entonces fue algo muy instintivo, muy intuitivo también, y me gustó esa forma en que fue apareciendo, porque de alguna manera me iba haciendo sentido un proceso tanto interno como externo. O sea, Rita nació y empezó a crecer sola. Sí. Dentro de tu cabeza, el lugar, pregunta bien tonta, pero me encanta hacer preguntas de todo tipo. ¿El lugar existe o es mera imaginación? Yo quiero conocer ese lugar. Sí, me da risa esa pregunta, porque yo creo que es la pregunta que se hace de mucha gente. Y que no se atreven a hacer porque son más formales, sí, pero este lugar es informal. No, pero está bien, me gusta que sea informal. De hecho, creo que este lugar indeterminado, ¿no? que presenta el libro, claro. Esta ciudad que no tiene nombre, que no sabemos en qué momento del tiempo está tampoco, claro, permite también al lector completarlo a través de su propia imaginación. Entonces también es interesante como la lectura participativa que se forma, porque cuando planteo este espacio, claro, yo lo tengo muy claro en mi cabeza, sin embargo, para el lector creo que es distinto lo que se imagina, y eso me parece fantástico. Entonces hay gente que me ha dicho, qué interesante este lugar, este puerto italiano,
Bueno, otra gente yo también pensé eso. Sí, el puerto italiano, otra gente me ha dicho como, mira, Detroit, es un lugar muy oscuro. No, yo me fui a Italia, Sí. bueno, pensando en ustedes, no, esto es allá. Sí. No, pero parte, así, ya contando la anécdota un poco detrás, parte de mi experiencia en Nueva York. Sí, es una parte de ese lugar. Yo no quise hacer una historia neoyorquina más, porque siento que hay muchas. Por ende, intenté despistar al lector, y por eso lo hice puerto, por eso también puse muchas plantas y como una idea quizás más barroca de esta ciudad derruida, para quitarle, digamos, ese efecto quizás de lugar común que es Nueva York. ¿Y has tenido ese feedback con la gente? De que, oye, el lugar yo lo conozco. ¿Es raro eso que te ha pasado? ¿Que hay gente que conoce lugares que tú inventaste? No me ha tocado a alguien que habite ese mismo espacio todavía. Es un lugar bien oscuro, entonces... Pero es un lugar que igual a uno le gustaría conocer. Está muy bien, y eso se agradece, que está muy bien delineado. Uno como que se imagina dónde están las cosas, dónde está el templo, dónde está esto, dónde está lo otro. Como que, qué bonito lugar, me gustaría ir, pero no existe. No existe tal como está puesto en el libro, no existe. Es una mezcla. Sí, pero es algo que de todas formas yo, como te decía, tengo muy claro en mi cabeza y en mi imaginación cómo existe ese lugar, y de hecho cuando lo escribía para mí era ver una película muchas veces. Sí, como que sentía que estaba habitando una película, y eso era muy entretenido también, porque en esta película donde yo actuaba de guionista, ¿no? Se iba construyendo de a poco, iban apareciendo estos espacios o estos personajes que también simbolizan muchas cosas. Claro, por supuesto, aquí hay un simbolismo, todo eso es un simbolismo, ya me di cuenta. Estoy haciendo la pega. ¿Leíste la crítica, los comentarios que hizo hoy día Cristian Brito? Sí, lo leí, sí. ¿Hizo la pega? Sí, hizo la pega. Llegamos como a las mismas conclusiones, esto es, incluyendo el final. Yo también creo que es un auspicioso debut y se agradece. Está muy entretenido, está muy bien hecho. Bueno, es opinión mía, pero ¿quién soy yo? Muchas gracias. ¿Quién es este muchacho que se cree va a venir a decir que la cosa está buena? Oye, la libertad que te da escribir sin la estructura del poema, ¿la sentiste así, una libertad absoluta, o igual te ibas como acomodando a lo que pasaba? Bueno, es que mi poesía es verso libre. De hecho, mi libro anterior, que es Máquina para hablar con los muertos, es de alguna manera un libro de transición entre la poesía y la narrativa, porque es un libro que tiene una intención narrativa y está escrito en prosa poética. Entonces también hay personajes de alguna manera y hay una historia que se cuenta. Y así es como la máquina de alguna forma es el germen de La Oscurecida. Agarro algo de esa historia y escribo este libro que tiene también mucha prosodia, o sea, también hay intención poética, por decirlo así. Y hay guiños a la poesía. Y hay muchos guiños también a la poesía, sin duda. Y creo que experimentar, ¿no? con esta primera novela sí me dio mucha libertad para decir como, bueno, ahora puedo jugar con las formas, y eso me parece fantástico, porque claro, sí, soy poeta, sin embargo puedo escribir narrativa, y ahora estoy escribiendo relatos, y el día de mañana puedo volver a escribir poemas, y al final depende, creo, de lo que uno quiera decir, cuál va a ser la forma adecuada. Y eso es algo que creo que sin duda da mucha libertad como creador, elegir como la forma pertinente para la historia o lo que se quiera decir, ¿no? O sea, el lenguaje es, ya asumiste solamente el medio por el cual vas a contar una determinada historia o lo que quieras contar. Sí, sin duda.
Creo que se puede jugar mucho con el lenguaje y bueno, y hay que probar, sí. Esto también es una primera experiencia, digamos, en la narrativa y las cosas que estoy escribiendo ahora conversan, pero también se alejan de las oscurecidas, o sea, salen cosas bien raras, igual. Y más oscuras. Más oscuras, a otro nivel de oscuridad. Pero sí. ¿Por qué tan oscuro la historia? ¿Por qué tan oscura? Sí, yo creo que la oscuridad ha sido una fuente de inspiración o de creación permanente para mí. O sea, yo he habitado espacios muy oscuros que me han llevado a escribir, porque entiendo también la escritura como una forma de sanación. Entonces, creo que a través de la escritura he logrado iluminar muchas cosas, ¿me entiendes? Y me gusta ese juego como entre lo oscuro y lo luminoso también. Como a través de un libro oscuro igual se plantea como un sentido o una luz, ¿no? Si bien el libro se llama Las Oscurecidas, creo que en el relato hay un arquetipo, ¿no? de viaje bastante tradicional, ¿no? Como el viaje al infierno, que después te permite llegar al hogar, ¿no? Como la Ítaca de Homero, y que al final es algo que uno descubre dentro de uno. Ese creo que es al final el mensaje. Este viaje, totalmente de acuerdo contigo, hasta aquí vamos. Vamos como bien. Pero lo único que voy a hacer al alcance es que, por lo menos en lo que yo he leído, tal vez he leído poco, es raro encontrar el típico viaje arquetípico en mujeres. Normalmente los libros de viaje, de transición, son el paso del hombre de chico a grande, el paso del hombre de bueno a malo, el paso del hombre, pero como que las mujeres estaban como... no había mucho, por lo menos acá en Chile. No sé si te da esa impresión o no lo habías pensado. Nunca lo había pensado como en términos de género, pero puede ser, quizás. Bueno, creo que también el momento que estamos viviendo en la escritura de mujeres ha dado pie a que exista como una multiplicidad y diversidad de voces literarias y muchas mujeres que estamos haciendo muchas cosas distintas, ¿no? Y muchas cosas buenas. Y cosas buenas, sí. Y eso la verdad es que me pone muy contenta porque creo que se están abriendo esos espacios y se están legitimando. No hace mucho tiempo la escritura, digamos, que valía era casi netamente masculina y eso ha ido variando rápidamente. Creo que hemos ido ganando esos espacios y me hace muy feliz poder ser parte también de ese movimiento. Entonces esta colección de MC es con mujeres. Sí, pues justamente contemporáneas, son solo mujeres. Este es el segundo título de la colección, el primero es de la Caro Brown. Y me parece que es un súper esfuerzo también de Planeta hacer un sello que sea exclusivo de mujeres. Me parece que es un buen escenario ponerlo, digamos, allá afuera. Acá estamos apostando por mujeres. Y estamos haciéndolo porque lo creemos y no por aprovecharnos del boom feminista ni nada de eso. Claro. Que me parece que también es una apuesta. Es una apuesta de ellos de vamos a hacer un sello y lo vamos a seguir haciendo. Sí. No es vamos a probar con un par de días. Claro, si la cosa no funciona, volvamos a lo nuestro que son los hombres. No, acá hay una apuesta. Lo conversábamos con los editores de Planeta y me decían que esa era la intención. Sí, además que en términos editoriales, que Planeta Chile, digamos, haga algo particular, que no venga, digamos, del sello afuera, como sello transnacional, o que venga de México,
es muy bonito, y es como 100% chileno, y ojalá Planeta Afuera lo copie para sus otras... para esa matriz, claro, o como le quieran llamar, porque esto no es una directriz de arriba. No, pues, es chileno, sí, 100%. 100%. Abramos un poco la conversación, aprovechando que tenemos alto público. Dije que iban a llegar todas tardes. ¿Comentarios? Yo sí quiero celebrar mucho La Oscurecida, pero, Sí. en parte también por La Máquina para hablar con los muertos. Eso, alguna vez que te lo pregunté en la presentación, y son primos hermanos. Sí. Era solo eso, no es ninguna pregunta. No era ninguna pregunta. No, pero tú me habías dicho que había que como que leerlos juntos. Claro. Y no hice esa pega, no alcancé. ¿Tú lo leíste justo? ¿Sí? ¿Te parece que es un buen ejercicio? ¿Lo recomendarías? Sí, lo recomiendo, de todas maneras. Creo ¿Sí? que dialogan absolutamente, y es interesante, creo, también el ejercicio de ver cómo esta atmósfera o esta historia se puede contar en dos lenguajes distintos, que es la poesía por un lado y luego ya la narrativa, y como desarrollándolo también más en profundidad. Los personajes tienen una voz que en el caso de Máquina para hablar con los muertos es una profundidad a otro nivel, ¿no? Más simbólica, más lírica, por supuesto. O sea, era solamente un cambio de lenguaje para contar una historia parecida. O tú siempre tienes una misma historia que la vas acomodando. Bueno, yo creo que la otra vez alguien me lo dijo, citando a alguien que por supuesto no me acuerdo, que al final uno escribe siempre de lo mismo, ¿no? La misma historia, sí. Y tiene sentido, porque uno siempre vuelve al imaginario propio. Es de ahí de donde nace, vamos sacando los recursos y vamos contando la historia desde distintas partes, y al final uno escribe como un gran libro. Y eso me gusta, porque es como seguir profundizando en ese imaginario propio. Y yo creo que en mis libros para atrás también vuelvo a ese universo, ¿no? De hecho, cuando digo, bueno, ¿de qué voy a escribir ahora? Siempre vuelvo a los libros anteriores, como que también me dan pistas. Desde dónde me agarro, cuál es la hebra que voy a seguir. O sea, un diálogo constante. Sí, absolutamente. Sí, se retroalimenta. Bueno, como también uno se retroalimenta de otras obras y de otros autores. De lo que lee, de lo que ve, los artistas se nutren de todo. Exacto, porque finalmente la creación es un acto colectivo, yo creo. Es súper polémico lo que ves. No, pero es verdad. ¿Podemos cortarlo? Podemos editar. Claro, vamos a editarlo. Vamos a editar. No, pero creo que la creación y los creadores nos debemos a los otros, ¿no? Creadores, como uno no escribe si no lee, o uno no escribe si no ve películas o no ve obras de arte. Son esos diálogos los que te van también abriendo puentes en la cabeza. Y el arte es subversivo también. Es subversivo, absolutamente, sí, pues tiene que ir como abriendo camino, tiene que ir aplanando, ¿no? Mostrando cosas que estaban un poco ocultas, que nosotros no veíamos desde nuestra comodidad del living, y ustedes dicen, oye, ojo con esto. Sí, va iluminando y construyendo estos túneles hacia otros parajes, finalmente. ¿Te costó cuánto tiempo este trabajo? Mira, yo creo que fueron 2 años de escritura, sí, 2 años más o menos. En comparación con lo que te demoras en escribir un libro de poesía. Y la poesía me toma más tiempo, que creo que los tiempos de la poesía también son distintos. La poesía sigue como unos tiempos internos también. Estados de ánimo. Sí, estados de ánimo, y requiere, digamos, una concentración y una conexión diferente.
como de una profundidad también distinta, de tocar lugares a veces no cómodos. Y por eso, claro, mis libros de poesía sí se han demorado 4 años, 5. O sea, entre la insistencia, que fue el primero que publiqué en 2004, y después Gotas sobre losa fría, pasaron 5 años, 6, por ahí. Sí. Llevamos años en esto, ¿no? Sí, un tiempo, sí. Pero son jóvenes, así que pues tenemos tiempo además. Espero, sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, este es el momento. Yo cuando lo leí no caché que había como un epígrafe de la Rosa de Giorgio, y me hizo mucho sentido porque el trabajo de ella es como que cuentos, son como novelas comprimidas, qué sé yo. En el caso particular tuyo, ¿cuál sería qué crees tú que es la diferencia? ¿En qué momento, más allá de lo formal, se despega la desaparecida de poesía pura y dura? ¿Cuándo se despega? Ah, mira, eso te lo pregunto. Pensando que Marosa y Giorgio no le funciona, ¿no? O sea, Sí, pues salen poemas. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que al principio, de hecho, como cuando empecé a escribir Las Oscurecidas, que en ese tiempo ni siquiera se llamaba Las Oscurecidas, por supuesto, era un libro o era un texto, porque todavía no era libro, que era muy poético, y cuando le pasé ese primer intento, digamos, a algunos amigos escritores o qué sé yo, para conversarlo, mucha gente me dijo que era muy lírico, muy poético. Y fue a medida que fui avanzando en la escritura que fui agarrando también un ritmo más narrativo. Y de hecho tuve que volver cuando ya tenía el texto, el manuscrito listo. Volví a la primera parte para trabajarla más narrativamente, porque sí me pasó eso marosiano, digamos, de que estaba todavía muy concentrado en lo poético. Y nada, insistí hasta que logré dar como con un tono más narrativo, sin por supuesto dejar de lado la poesía. Entonces creo que la poesía se mostró mucho como uno en las imágenes. O sea, me parece que lo que tiene Las Oscurecidas es que es muy de imágenes, como decía al principio, que uno puede imaginarse muy bien en los lugares, porque trabajo mucho con imágenes y mi poesía igual, y también porque como recurro mucho a símbolos, entonces como ahí también se mantiene esa intención poética y bueno, y también en el juego con el lenguaje. ¿Editorialmente hubo que pulir mucho? No, trabajamos, obvio, sí, con Diego González, mi editor, trabajamos, pero no fue, no hubo nada, digamos, que hubiese que cambiar radicalmente. Ya. Sí. Por los típicos cambios formales, sí. ¿Y tú llegaste a Diego o Diego te pidió un escrito? Yo llegué a Juan Manuel, sí, ya, sí, también editor de Planeta. Sí, yo pasé el libro. Bueno, en este país funciona la cosa así, Sí, o te llaman o vas tú, si no hay otra tampoco. Sí, pues, y sobre todo cuando uno está debutando, digamos, en narrativa, y tampoco yo sabía que yo estaba escribiendo una novela, así que sí, fue a través de Juan Manuel que llegué a Planeta, y bueno, y ahí Diego, que es el que lleva el sello MC Contemporáneo. Claro, ellos pensaron que era mejor ponerlo justamente en esta serie de la que estamos hablando, que va a editar solo mujeres. Sí. Y son nuevas voces, tengo entendido. Sí, yo también entiendo eso. Me dijeron que viene la Natalia Berberacqua. Ella es la siguiente. Ella es la siguiente, Sí. inmediatamente. Y la Amanda Taylor, que también va a publicar también por primera vez una novela. Se viene bueno. Sí. Vas a estar bien acompañada, por lo menos. Sí. Además es muy linda la edición, para la que no las han visto, es un muy bello objeto libro, que también se agradece que haya un cuidado en eso. Sí, yo Es que creo se que está estoy muy pasando contenta preciosa. con la factura del libro, Sí. me parece que quedó muy Tiene el bonita. color de tu cama. Sí. ¿Te acordás de la cama que me prestaste? Sí, La es mi celeste. color, es mi color. Es tu color. Sí, yo Y el bueno, sillón, todo El el baño. el baño. ¿Te acuerdas? ¿Y la cama?
todavía ¿Tu la cama tengo. toda la vida? Todavía la tengo. Es una cama que ha pasado por... Podría escribir una historia sobre esa cama, porque ha pasado por muchas cosas esa cama. Sí, todavía sobrevive. Mi cama de niña, que Sí, yo dormí en esa cama. la tuvo ya él. Bueno, sí, ha sobrevivido a muchas cosas. Y de hecho era una cama heredada, así que debe tener historia para atrás que desconocemos. Ah, wow. Sí. Estamos hablando de una doña cama. Una doña cama. Sí, Y te pues, cuesta bueno. un montón construirla, porque es de madera. Así. Y de las de antes, entonces. Las de antes, antiguas. Tiene para 100 Preciosa años la más. cama. Tiene para 100 años más, porque las cosas de antes duraban 200 años. Sí. Bueno, eso mismo me lleva a la próxima pregunta. ¿Esto es, permanecerá en el tiempo o vamos a seguir con lo que venga? ¿Seguiremos en narrativa o para dónde vas? ¿Para dónde voy? Mira, ahora estoy escribiendo algunos relatos, también experimentando, nunca había escrito cuentos. Sigo escribiendo poemas y espero, después de que termine este año que ha sido como bien loco y bien intenso, poder ya sentarme y empezar con otro proyecto de novela. Me interesa mucho seguir escribiendo sobre todo, o sea, ya el formato... Como que da lo mismo. Sí, pero sí, me interesa seguir escribiendo, como... me siento cómoda haciéndolo, es finalmente lo que me hace más sentido. Es que eso le da todo muy loco. ¿Alguna consulta? No, estoy atento. Vicky movió la mano y dije, estoy atento a todos los que quieren conversar. Cuéntanos un poco de las oscuridades, para no contarlo yo con spoiler. Me reclaman que hago mucho spoiler, para los que no han venido nunca a una charla, soy el rey de los spoilers, entonces prefiero que el autor comente para no embarrarlo. Las Oscurecías es una historia de búsqueda de sentido, yo creo. Es una historia de Rita, una mujer que tuvo una pérdida, que no sabemos lo que es. Me encanta eso, que nunca digas nada. Nunca lo sabremos es tampoco. maravilloso. Que llega a una ciudad desconocida, Que no sabemos cuál que es. no sabemos cuál es tampoco, con la intención de volver a construirse, volver a pararse en el mundo. Y en ese proceso va conociendo distintos personajes que van entregándole distintas formas de sentido. Religioso, alcohólico también, porque no... y bueno, y va en ese tránsito también se va mostrando esta ciudad, ¿no? Que de alguna manera es una metáfora del interior, de cómo se va iluminando ella en este camino. Y bueno, yo creo que en este andar es que Rita logra volver a pararse y finalmente darse cuenta que el sentido es algo que está dentro de ella. No hay el típico proceso de limpieza, ¿no? Es más bien como un proceso de darse cuenta. ¿Te hace sentido? ¿Cómo limpieza? Como cuando uno está, como no sabemos qué le pasó, uno dice, algo malo ocurrió acá y viene a empezar de nuevo limpiando todo, sacando todo lo malo. Pero acá no hay un sacar lo malo, acá hay como un darse cuenta, un descubrir. Sí, es verdad. Es otro tipo de camino. Sí. Era lo que yo no quería decir ya en barra. No. Otra vez hice el spoiler correspondiente al día. El librero le hizo de nuevo. Pero bueno, es mi visión, en una de esas ni siquiera tú... No lo había pensado, pero sí me hace harto sentido, sí. Claro, como que no hay un renegar del pasado. Claro. Al contrario, es como abrazarlo. Yo también creo que las cosas que pasan también le dan sentido a quien uno es, ¿no? Nos construyen, nos constituyen. Incluso los fracasos son parte del camino.
De hecho, los fracasos son el camino. Son el camino, claro. Uno que nace bien no aprende nada. Si no se pega un par de porrazos, no queda donde mismo. Exacto. Ahí movieron la cabeza. Por fin, no estoy solo en el mundo. Ay, no, hombre. ¿Alguien entiende que esto es con Te porrazos? entiendo, empatiza contigo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les podemos contar? No sé si ya lo conversaron, pero me intriga saber que, de hecho, casi todos los autores que escucho trato de preguntarles más o menos eso, pero ¿cómo llega el título? Ah, es una buena pregunta. Bueno, este libro se llamó por mucho tiempo, el manuscrito se llamó mucho tiempo La Segunda Vida. Un poco como por esta segunda oportunidad y por el juego que se hace al final con la taxidermia. Pero nunca me terminó de convencer del todo, me parecía que igual era un título que quizás era demasiado evidente. Y nada, hice mi propia lluvia de ideas y apareció Las Oscurecías y ¡pah! Fue como, este es el título. Porque creo que es un título que insinúa mucho también y eso es fundamental cuando uno está titulando algo. Como, me parece también que tiene algo como de canción de Chabela Vargas, ¿no? Como que te lleva al tiro a un lugar que uno dice como, guau, ¿qué hay acá? Y es menos obvio. Que es menos obvio y además, claro, como que insinúa la historia, que también era un relato de mujeres, ¿no? Como de Rita, de Anik, estas amigas, ¿no? que se atraen de una manera quizás poco convencional, pero también muy femenina, como son amigas, pero también hay una cosa como una tensión que no es necesariamente sexual, pero hay un deseo. Rita pone cosas en Anik que desea, ¿no? Esa luz que tiene Anik. Ella siempre la está buscando, claro, por eso mismo. Y creo que, claro, esa es parte fundamental también de la historia, como esta relación entre las amigas que bueno, que al final marca el destino de Rita. ¿Tú tienes una amiga junta, así, partner? Acá hay Se notó. Sí. Pero no tiene nada que ver con nuestra historia. No, hay cosas ahí que uno saca, por supuesto, de todo lo que conoce, las experiencias. Y al final uno escribe de lo que conoce, evidentemente ficciona, ¿no? O sea, yo creo que la escritura tiene que tener imaginación. O sea, está bien la autoficción, obvio, pero me gusta también que tenga vuelo. O sea, puedo escribir de Marte y no lo conozco, ¿me entendí? Pero puedo poner cosas mías ahí, cosas que he vivido, experiencias, personas. Porque al final quien escribe observa, o sea, es un observador y eso va configurando momentos, personajes, espacios en tu mente que hacen que lo que tú haces sea distinto, Sí. sea nuevo y sea creativo. Tu contacto con la taxidermia, ya que lo nombraron, que a mí me sorprendió. Yo nada, cero. Ahí sí que no sabía nada. ¿Tú sabías algo? ¿Te llama la atención? ¿No tuviste que investigar? Mi contacto con la taxidermia partió por la obra de una artista que me gusta mucho, que se llama Florencia Grisanti, que es una artista y taxidermista chilena que vive en Francia y que tiene una obra que es alucinante, muy bonito lo que ella hace. Y a partir de ahí me fui fascinando también con la idea. O sea, me pareció, primero, bueno, cuando dije, bueno, en este camino, ¿no? que iba caminando con la historia, que tampoco tenía ni un final claro ni nada, dije, bueno, ¿cómo sigo? Y de pronto fue como, la taxidermia. Y empecé a ver la obra de Florencia
y me hizo mucho sentido cómo ella lo enfocaba, porque no es una taxidermista, digamos, que viene netamente de la ciencia, de hacer taxidermia. Como es artista, ella mezcla muy bien las dos cosas. Y claro, y ella ponía mucho énfasis en esto como de la imitación de la vida que hace la taxidermia, que es algo bien extraño igual, bien particular, como es un poco volver los muertos a la vida, hacer taxidermia. Y es un poco la intención del libro también. Sí, claro. Sí. Es como la máquina para hablar con los muertos, ¿no? Ups. Algo tengo ahí. No sé, peca pendiente. Algo tendremos que hacer con respecto a eso. Y así como tomaste esto desde el punto de vista más artístico, que desde el punto de vista del oficio, en la parte que tiene que ver con el templo, tampoco te fuiste en la profunda de hablar de religión. Como que también lo tomaste muy de afuera. ¿Cuál era la intención? ¿De por qué aparece ese templo? Claro. Yo creo que el templo es un símbolo igual. Como la parte de que, así como en mi visión, tal vez ella se estaba iluminando, como decíamos, y vamos a ver la religión, vamos a ver por ver la vida de otra forma, y eso, pero no es religión pura. Es como espiritualidad, más bien, ¿no? Es espiritualidad, sí, sí. O sea, de hecho, las cosas que ocurren en ese templo tampoco no adscriben a ninguna religión en particular. O mezclan. O mezclan, claro. Son ritos, digamos, que ocurren como formas de conectarse con la espiritualidad y de buscar respuestas, ¿no? Hay una parte en que del libro que dice como, bueno, fui al templo a buscar respuestas y lo único que llegó fue la noche. Pero sí, creo que eso, que el templo es como un símbolo, que esta ciudad se va configurando también de esa forma, ¿no? Me interesa ese gesto como de la ciudad, como un mapa también de quiénes somos, ¿no? De lo interno. Claro, que ella llega a un lugar y ese lugar es como que en este momento vamos a hablar de esto. Primero hablamos de la sabiduría, porque eso va a la biblioteca. O no iba por ahí. Yo lo tomé por ahí. Sí, puede ser. Yo creo que, claro, también de hecho, Rita busca respuestas en los libros, como que juega a abrir un libro y encontrar pasajes en los libros que le digan más o menos hacia dónde tiene que ir, hacia dónde se encamina. Y está permanentemente en eso, ¿no? Como, bueno, son los libros, es la religión, o es la espiritualidad, después va con Otis a esta iglesia del misterio. Claro. Son lugares muy extraños. Sí, son lugares extraños. Pero sí dan ganas de conocer. Bien, si nadie más tiene alguna pregunta, vamos a hacer el placement que le llaman. A los que nos están viendo, por favor, les recomendamos encarecidamente Las Oscurecidas de Carmen García. Es un libro novedoso, si se puede a esta altura del siglo XXI, porque no es una respuesta, que es lo mejor que tiene. No es una respuesta. Uno lo lee pensando que alguien va a encontrar una respuesta, pero la respuesta es uno. Les di el final. Pero no importa. Gracias a todos por venir. Un aplauso para acá.